¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Me han pedido a través de sus comentarios, los cuales agradezco profundamente, que platiquemos un poco sobre este tema de la grafología, ¿no? Uno de los puntos que ha generado ya cierta controversia. Y todo a raíz de que Marifer Centeno, grafóloga, y su disputa con el influencer Octavio Arroyo, más conocido como Mr. Doctor, pues abrió una conversación cuyas aristas cruzan la frontera completamente ya del espectáculo. Ha ido escalando hasta convertirse en un tema de interés nacional por la profundidad que hay detrás. Porque hay mucha gente que te dice, es un tema banal. No, a mí me parece que no. Y menos con lo que han dado a conocer ya activistas como Diana Luz o el propio Octavio Arroyo, ¿no? Relacionado a la actividad alrededor de la grafología en escenarios que son determinantes incluso para la libertad de las personas y para dirimir casos tan importantes, ¿eh? Tan importantes como puede ser incluso la violencia vicaria y otros más. Pero a ver, vamos por partes. Durante la conferencia matutina, si no mal recuerdo de ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ve hasta dónde ya escaló, se refirió a este caso, ¿no? Y pidió mantener el respeto y elevar la calidad del debate público. El conflicto surgió después de que Centeno difundiera un audio en el que Octavio Arroyo no usara términos despectivos para referirse a ella. Declaraciones que, bueno, generaron polémica y que llegaron incluso hasta instancias judiciales. Sheinbaum condenó el lenguaje utilizado, destacó la importancia de erradicar la discriminación, el clasismo y el machismo, y ahí se quedó el tema. Incluso Octavio Arroyo, Mr. Doctor, respondió a las declaraciones de la presidenta mediante un video en su cuenta de X, en el que aceptó la crítica y reconoció que sus expresiones fueron inapropiadas. Sin embargo, el punto no fue más allá. No, el punto no fue, por ejemplo, a lo que es la grafología jurídica. ¿Se vale? ¿No se vale? Vamos a darle un poquito de contexto, ¿les parece bien? A ver, desde hace ya muchos años, al menos en México, se han ofertado, la mayoría distribuidos por medio de las redes sociales, cursos, conferencias, talleres, congresos y bueno, hasta diplomados en grafología. Incluso ha aumentado el número de forma alarmante. Ojo, no hay que confundir grafología con la grafoscopía, es diferente, tampoco con la caligrafía forense. Son cuestiones distintas. Los defensores de la grafología se apoyan demasiado en argumentos, pruebas, dicen ellos, de una naturaleza anecdótica. Y ya desde ahí me parece que van de pierde. ¿Por qué? Porque es una falacia lógica. Es decir, se basan en hechos que pueden o no ser verdad y con ello intentan llegar a conclusiones limitando el proceso de estudio deductivo por la falta del conocimiento en detalles, el rechazo a hipótesis y se impide la generalización. Es decir, debe ser cierto porque a X le dijeron bien como es, también a mí me lo dijeron, además pasaron a personas a escenario, les dijeron cómo son, entonces es cierto. Así de, pues de confuso llega a ser el argumento que escuchamos muchas veces de los grafólogos. En el ámbito científico, la prueba anecdótica no es considerada como evidencia debido a que está afectada por diversos sesgos cognitivos pues durante la recolección de datos, ¿no? La presentación del fenómeno, incluso en el estudio. Y en ese marco, en ese sentido, entonces, ya de entrada ahí la grafología no podría ser considerada como una ciencia. En la grafología ocurre con bastante facilidad lo que los expertos llaman el efecto Forer o falacia de validación personal. También está el efecto Barnum por P. T. Barnum, que consiste en la observación de que las personas muestran, por ejemplo, un alto índice de aprobación cuando se describe su personalidad, descripciones que se adaptan a ellos, cuando en realidad pues son vagos y muy generales, no como para aplicárseles a una amplia gama de personas, porque a final de cuentas lo que nos dicen es que con una escritura pueden definir cómo somos usted y yo. Y claro, si nos dan términos generales, pues ¿quién va a decir que no? Entonces, lo mismo suelen hacer los grafólogos en las conferencias, cursos, talleres, y por lo tanto estamos hablando de una pseudociencia. Existen muchos estudios estadísticos que son utilizados por los grafólogos para justificar su labor, para tratar de elevarlo a una ciencia, pero lamentablemente no es así,
¿Por qué? Porque no son de doble ciego, como le dicen los expertos. Todos los estudios de doble ciego que se han realizado demuestran la ineficacia de la grafología. El estudio de doble ciego es una herramienta del método científico usado frecuentemente para prevenir resultados en investigaciones en donde puede estar presente el efecto placebo, ¿no? En pocas palabras, el efecto Forer. Es una herramienta básica para prevenir sobre todo sesgos en una investigación científica. En pocas palabras, perdón, pero la grafología es la pseudociencia en la que llevamos creyendo demasiado tiempo. Y para algunos expertos, si somos diestros e inclinamos la letra a la izquierda, puede que tengamos un espíritu rebelde, ¿no? También las I punteadas, por ejemplo, o las T cruzadas, el esparcimiento de las letras, las alturas, los movimientos del cierre, y hay un largo etcétera, ¿no? Que pueden ser manifestaciones físicas de funciones mentales inconscientes. Por otro lado, hay muchas personas que ponen o no los apellidos, cierran con un círculo la firma o ponen un punto final y, perdón, ¿eso qué determina en la personalidad de alguien? De manera tajante para poderte describir. Hay tristemente, y este me parece que es el tema en sí, hay muchos departamentos de recursos humanos, se lo digo, de empresas que usan la grafología para la selección de personal, así como lo escucha. ¿Por qué? Porque dicen que ayuda a conocer las aptitudes y posibilidades de cada sujeto para un puesto de trabajo. Ah, caray. De alguna manera, con ella se ha intentado a lo largo de la historia, pues así que descifrar, ¿no? La individualidad de las personas. Al mismo tiempo se plantea que puede determinar las características generales de nuestro carácter, nuestro equilibrio mental, la condición emocional, bueno, el tipo de inteligencia o aptitudes emocionales. Sí, así como lo escuchas decir, todo esto a través de cómo coges el lápiz y cómo lo mueves en un papel. El investigador Jeffrey Dean recopiló, recuerdo bien, 16 artículos por lo menos, todos académicos, que estudiaban la grafología en el trabajo y los resultados revelaron que había poca relación, muy poca relación, entre las predicciones de los grafólogos y el éxito laboral. Si bien la grafología es comúnmente reconocida como una pseudociencia, actualmente se sigue aplicando en diversas áreas como la psicología, la medicina, la criminalística, la educación y, reitero, el área laboral. Y es algo preocupante porque las investigaciones han mostrado repetidamente su falta de validez, su falta de confiabilidad. Al ratito van a empezar a contratar gente por el signo zodiacal, ¿no? O sea, para ese puesto es bueno un cáncer, y para este un Aries, y para aquel un Tauro, ¿no? Hace unos días, el señor Arroyo, Mr. Doctor, dio a conocer datos que ya tienen, insisto, ya trasladan esta disputa con Marifer Centeno a una discusión mucho más profunda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México hay más peritos registrados en grafología que en disciplinas como genética o bioquímica. ¿Qué le parece? Hay ejemplos reales donde dictámenes grafológicos fueron decisivos como la pérdida de custodia de menores basando en interpretaciones subjetivas. ¿Qué tal este dato? Hay fraudes académicos, hay peritos que han mentido sobre su formación inventando estudios en instituciones como la UNAM, así como tal. Y en el caso de la grafología jurídica, porque como le digo, no solamente es el tema del empleo, se utiliza para crear un perfil psicológico del imputado. Imagínense ya desde ahí. Determinar si el imputado es violento, manipulador, inteligente o carente de empatía. Pueden, según ellos, o se utiliza para identificar al autor de un delito. La grafología jurídica se basa en el análisis de los rasgos de la escritura, como todo, sobre todo el tamaño de las letras, la presión con la que se escribe, la inclinación de las mismas. Y para realizar un análisis grafológico se utilizan las leyes de interpretación, que brindan dos significados para cada rasgo, uno positivo y uno negativo. Es demasiado poder a una pseudociencia. Diana Luz, activista, ha sido tajante que la grafología ha sido usada en el Poder Judicial para favorecer a agresores de mujeres, a pedófilos, a violadores, para hacer cambios de guarda, custodia de infancias. Incluso se ha denunciado también una mafia en materia de grafología con los notarios, ¿eh?
Ojo con esto. Por eso le digo que esto ya es algo más serio en donde sí se tiene que poner los puntos claros, porque no es posible que una pseudociencia tenga tanto poder en nuestro día a día o influya tanto de tal manera. Se requiere sin duda que el nivel legislativo ponga orden. Y por supuesto el Poder Judicial, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República, las fiscalías en general, que dejen de estar considerando la grafología como una prueba en los peritajes en procesos en donde hay muchísimas personas involucradas y en donde lamentablemente se manipula al antojo precisamente de la corrupción y se pone de manifiesto a una pseudociencia como argumento. Porque así de fácil como es definir que yo soy como soy por cómo escribo, también es muy fácil llevar a cabo fraudes, también es muy fácil alterar ese resultado, porque no hay nada científico que lo compruebe, más que el punto de vista de alguien que supuestamente tiene estudios que no han sido reconocidos como una ciencia, que es un punto fundamental para tomar determinaciones en el ámbito jurídico, en el ámbito de la salud, en el ámbito incluso laboral. Porque para hacer exámenes laborales necesitas a un psiquiatra, necesitas a gente experta también, psicólogos expertos en la materia laboral, no alguien que agarre una pluma y te diga cómo te va, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pulgares aquí arriba si les gustó el video, compártanlo por supuesto y déjenos conocer su opinión como siempre. Un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer que nos acompañen y nos permitan platicar con nosotros, con ustedes.